Hola a todos, mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y voy a compartir información relativa a las palabras del economista Francisco Rodríguez sobre una entrevista que suministró al portal Politics, donde hizo énfasis a la situación del interinato, donde explica algunos elementos que van a ocurrir, que se van a mover dentro del interinato. Para los que no lo saben, Francisco Rodríguez es un economista venezolano. Nació en 1970 en Venezuela. Entre el 2000 y 2004 se desempeñó como director de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional de Venezuela. Entre el 2016 y 2019 trabajó como economista en jefe del Banco de Inversión Torino Capital. Este señor tiene estudios latinoamericanos en la Universidad de Maryland, en College Park. Tiene estudios del Instituto Superior de Administración IESA de Caracas. También tiene estudios en la Universidad Wesleyana de Connecticut. Entre el 2000 y 2004 desempeñó como director de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional de Venezuela. Dirigió también un equipo de expertos llamado Unión de Asesores Suramericanas de la UNASUR para representar un programa de estabilización económica, que era lo que se debía hacer para corregir las inmensas fallas económicas del Bobo de Cúcuta, quien es rechazado por él y por mucha gente precisamente por eso, porque ha sido muchas las burradas cometidas por el Bobo de Cúcuta para manejar el país. El caso es que este señor Francisco Rodríguez fue invitado a una entrevista porque él además tiene un PhD obtenido por Harvard sobre economía, y a él le hicieron preguntas relativas a las elecciones regionales en Venezuela, las sanciones, la negociación en México e inclusive lo que significaba para él el gobierno interino, y quiero traerles un extracto de esa conversación. Le hicieron una primera pregunta: ¿cuál es su opinión sobre las elecciones regionales? ¿Son una oportunidad para que haya cambio político y ayudar a estabilizar el chavismo en el poder? O sea, ¿va a poder cambio político o van a ayudar a estabilizar el cambio político? Él dijo: siempre he sido partidario de participar en las elecciones en contra de un régimen autoritario. Pero yo creo que la oposición cayó en un falso dilema, el cual comenzó a ver y a caracterizar la participación electoral, dándole legitimación a las elecciones. Creo que los regímenes autoritarios hay que enfrentarlos en donde son más débiles. El régimen de Maduro es más débil en el terreno del apoyo popular, y ahí es donde tienen que enfrentarlo. Y yo creo que la oposición cometió un error cuando aceptó la caracterización de la participación electoral desde un comienzo como una legitimación. Las oposiciones en otros regímenes autoritarios nunca han aceptado esa caracterización. Cuando la oposición chilena participó en el plebiscito para decirle no a Pinochet, ellos no presumían o no partían de un supuesto de que iban a legitimar la dictadura. Simplemente estaban diciendo que iban a confrontar al gobierno en una época en la que ellos pensaban que podían derrotarlo. En este momento, después de haber agotado nosotros toda esa estrategia, nuestra oposición está muy debilitada y es difícil convencer a los votantes de que tienen que salir a votar por elecciones regionales donde actualmente no hay nada que sea relevante en este juego. En el fondo, lo que nosotros estamos viendo es el fracaso de la estrategia al tratar de sacar a Maduro del poder, creyéndonos siempre el cuento de la deslegitimación internacional. Esta estrategia fracasó, por lo que tenemos que plantear otras estrategias, y es una confrontación en el terreno doméstico. Ahí es donde planteo que la estrategia de confrontación será más lógica en lo que aprovechemos nuevos espacios electorales. Sin embargo, dada la enorme fragmentación que hay dentro del liderazgo opositor, es difícil ver buenos resultados para las próximas elecciones. Los estudios que he revisado indican una disposición bastante baja de la gente salir a participar en unas elecciones. Hay que tener mucho cuidado cuando la gente hace estos análisis. Lo que no puede hacerse con base a una encuesta es preguntarle a la gente si va a salir a votar.
y el número de gente que te dice que sí te va a dar una participación electoral. Esto está demostrado en cualquier país del mundo. Lo que sí puede hacer es utilizar las respuestas a la pregunta de participación en base a la relación histórica para tratar de hacer una predicción. Si nosotros hacemos eso con la encuesta de Data Analysis, por ejemplo, nos da una participación que puede estar alrededor del 32-33%, levemente por encima de las elecciones de diciembre del 2020. A la pregunta de si en ese escenario se iban a perder las 23 gobernaciones, él respondió y dijo: siempre puede haber alguna excepción que pueden reflejar los liderazgos locales. Creo que también hay que cotejar algo que nunca es fácil, y es las encuestas nacionales con las regionales. Sí, creo que hay algunos estados en los que hay candidatos opositores que van a dar la pelea. A mí me parece que es difícil que no tengamos un mapa predominantemente rojo, porque así están cuadradas las cosas. ¿Cree usted que el chavismo va a volver a la mesa de negociación en México? ¿Qué hace falta para que las negociaciones de México tengan éxito? Él respondió: creo que la posibilidad de que los actores lleguen a acuerdos humanitarios tendrá que ver con lo que discutimos en la primera parte en esas conversaciones. Tal vez puedan llegar a acuerdos en cuanto a temas de vacunas, en cuanto a temas petroleros, en cuanto al manejo de activos. Una solución al problema de la exigencia de gran parte de la sociedad venezolana es que el país quiere que se hagan elecciones justas y libres, y creo que eso va a ser muy difícil que salga dentro de una negociación. Ese tema no está planteado para el chavismo por los momentos. Ellos no quieren hablar de elecciones. Cuando se le preguntó sobre el interinato actual en Venezuela, él dijo lo siguiente: el gobierno interino es algo al que prácticamente ya nadie en el mundo le está parando. Venezuela no es ni la prioridad número 17 para Estados Unidos en este momento. Sí, creo que hay consideraciones, pero creo que va a llegar un momento en el que incluso los Estados Unidos va a decir: esta ficción llamada gobierno interino no tiene sentido. Da lo mismo. De los 57 gobiernos que en un principio reconocieron a Guaidó, solo 7 han reconfirmado actualmente el reconocimiento. En el caso de Europa, prácticamente todos los países han mantenido relaciones de facto con el gobierno que actualmente tiene el control de facto, que es el de Maduro. Para mí el gobierno interino es algo inviable. Lo que creo es que tenemos que plantearnos cualquier estrategia de cambio político en Venezuela que va a sustituir rotundamente al gobierno interino. No pensar que nuestro problema es lograr una extensión de 6 meses más en un gobierno interino. Eso no va a lograr absolutamente nada. Fueron las palabras de este economista. Bien, y él dice que en los mismos Estados Unidos va a darle la espalda a Juan Guaidó, porque las cosas se han mostrado y se han dado con pruebas y evidencias de la corrupción impresionante que mantiene Juan Guaidó y su gente. Obviamente no ha hecho nada, y querer mantenerse de facto y decir: yo voy a seguir siendo interino hasta que Maduro se vaya, quieran ustedes o no, así no funciona. Así absolutamente nadie le va a creer. Y por eso este economista plantea de que esto fue una película de ciencia ficción, y reconoce que al principio nosotros nunca debimos dejar de votar al principio. Antes de que nos metieran este CNE, antes de que nos dieran default, antes de que nos fallaran como nos fallaron, nunca debimos dejar de pelear. Él dice, su teoría es que siempre nos encubrimos diciendo que votar era darle legitimidad, más de la legitimidad que hoy en día tiene. Él ha conseguido que todo el mundo lo apruebe, más, y tiene la organización de la Unión Europea viniendo a respaldar estas elecciones. O sea, Estados Unidos pidiendo que los resultados sean transparentes, y el Centro Carter, que vino también a apoyar estas elecciones. O sea, por donde quiera que el venezolano quiera meter la cabeza para tratar de hacer resistencia, por ahí nos dan. Entonces, esto queda a la deriva. El show ya está montado, ya sabemos qué va a pasar. Ya les compartí un audio donde se habla de cómo están montadas las elecciones, de cómo han pagado candidatos de oposición, entre comillas, para que dividan los votos, para que en medio de un discurso
politiquero como siempre, pues puedan llevar a arrastrar gente y obviamente quepa la farsa que se va a hacer en el 21 de noviembre, en unos cuantos días en el país. Este es el mensaje que les dejo de este economista. Y bueno, tomen sus propias decisiones, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y quiero despedirme con una frase del día, una frase que la extraigo precisamente del libro El Secreto, uno de los libros de autoayuda, de formación personal, que pueden de verdad cambiar tantas cosas, que puede hacer que tu vida dé un giro de 180 grados. Todo es posible en la medida que tú creas que es posible. Te lo repito, todo es posible en la medida que tú creas que es posible. Recuerda que los grandes logros científicos, tecnológicos, humanos, los grandes proyectos comenzaron en un cerebrito, en una cabeza de alguien creyendo que se podía hacer. Y allí donde partió la idea, nació algo, nació un sueño, se hizo realidad un sueño. Así que yo te pido que pienses muy bien y que utilices bien el poder de tu mente para conseguir esos sueños y volverlos realidad. Hasta aquí te hablo tu hermano y amigo Filósofo 777. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Gracias por quedarte hasta el final. Clica la campanita, selecciona la opción todas, dedito arriba. Bendiciones.